A ver, ¿qué pasaría si fuera posible sacar un 10 en un examen sin siquiera haber leído la pregunta? Hoy eso ya no es una fantasía, es una realidad que, con el empujón de la inteligencia artificial, está sacudiendo los cimientos de nuestro sistema educativo y la verdad nos obliga a cuestionarlo absolutamente todo. Bueno, vamos a entrarle de lleno. ¿Estudiar para qué? Si la meta es saber, pues la inteligencia artificial ya sabe muchísimo más. Si es para resolver problemas, las máquinas lo hacen mejor y, la verdad, mucho más rápido. ¿Y si es para sacar buenas notas? Bueno, ahí es justo donde la historia se pone interesante y, la verdad, un poco preocupante. Y no son casos aislados, ¿eh? Durante su propia ceremonia de graduación, un estudiante de la Universidad de California demostró cómo había aprobado sus materias gracias a la IA. Y casi al mismo tiempo, en la Universidad de Columbia, a otro estudiante lo expulsaron por desarrollar una herramienta para hacer trampa que era básicamente indetectable. El atajo se está volviendo el camino principal. Pero, a ver, echarle la culpa a la tecnología sería lo más fácil. La verdad es que la inteligencia artificial no inventó el problema, nomás vino a ponerle un reflector encima. Es el síntoma de una grieta mucho más profunda en la filosofía de cómo enseñamos y cómo aprendemos. Para entenderlo bien, tenemos que hablar de qué nos mueve. Por un lado está la motivación intrínseca, que es hacer algo por el puro gusto de hacerlo, por curiosidad. Y por el otro, la extrínseca, que viene de afuera. Buscas una recompensa, como una buena calificación, o quieres evitar un castigo, como reprobar. Bueno, pues nuestro sistema escolar se ha apoyado casi por completo en la segunda. Durante décadas funcionó un pacto social que no estaba escrito en ningún lado. La educación era como la llave maestra para el progreso. Si uno cumplía con su parte, el sistema prometía un futuro mejor, con un buen trabajo y estabilidad. Y esa promesa, claro, era un motivador externo superpoderoso. Pero seamos honestos, ese pacto hoy está roto. Hacer todo bien en la escuela ya no es garantía de nada, ni de un buen trabajo, ni de un futuro seguro. Y al debilitarse esa gran promesa, pues el motivador externo más importante del sistema educativo empezó a perder toda su fuerza. Y así, casi sin darnos cuenta, la educación se transformó en una carrera de obstáculos. El objetivo dejó de ser entender el mundo y pasó a ser, simplemente, brincar la siguiente valla, pasar el siguiente examen. La calificación y el aprendizaje se divorciaron por completo. Pero ojo, que esto no es nuevo. En la era antes de Google existían los famosos machetes. Y lo más curioso es que para hacer un buen machete tenías que pensar. Había que resumir, organizar y entender lo más importante para que cupiera en un papelito. Irónicamente, hacer trampa antes requería un esfuerzo mental. La IA, en cambio, te permite copiar y pegar sin pensar absolutamente nada. Y aquí es donde entramos al verdadero peligro de nuestra época. Ya no se trata solo de hacer trampa, sino de algo mucho más hondo: el riesgo de que nuestra propia capacidad de pensar se empiece a atrofiar. Es muy simple. Así como los músculos no se hacen más fuertes viendo a alguien más hacer ejercicio, el cerebro tampoco se fortalece si le delegamos todo el trabajo pesado. El pensamiento, como cualquier músculo, necesita resistencia para poder crecer. Y esto no es solo una bonita metáfora, ¿eh? Unos investigadores del MIT hicieron un experimento para ver qué pasa exactamente en el cerebro cuando le dejamos nuestro pensamiento a una inteligencia artificial. Y los resultados son, por decirlo menos, alarmantes. Lo que hicieron fue medir la actividad eléctrica del cerebro de unos estudiantes mientras escribían un ensayo. Los que lo hicieron sin ayuda mostraron un montón de actividad en áreas clave. Pero el grupo que usó IA para generar el texto, bueno, fue como si grandes partes de sus cerebros simplemente se hubieran apagado. El dato es brutal. Un 55% menos de actividad en las áreas del cerebro que tienen que ver con la creatividad y el lenguaje. Y lo más inquietante es que después solo 1 de cada 5 participantes se acordaba de lo que decía su propio ensayo. O sea, la desconexión fue casi total. A este fenómeno ya hasta le pusieron nombre: sedentarismo cognitivo. Es esta idea de que al apoyarnos demasiado en la tecnología, nuestras propias facultades mentales se empiezan a oxidar por falta de uso. Pasar un examen nunca había sido tan fácil, pero pensar por cuenta propia se ha vuelto mucho más difícil. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Prohibimos la inteligencia artificial en las escuelas? No, para nada. Eso sería un error gigantesco. El punto clave no es la herramienta, sino cómo y sobre todo cuándo la usamos. A ver, pensémoslo como cuando se inventó el coche. Lo puedes usar para ir más rápido a lugares a los que ya podías llegar caminando, o lo puedes usar para algo mucho más poderoso: explorar territorios que antes eran inalcanzables. La IA es ese coche. La clave es usarla para ir más lejos, no para dejar de caminar por nuestro propio barrio.
Así que el punto crucial es este. La inteligencia artificial no vino a quitarnos la necesidad de pensar. Vino a preguntarnos si de verdad todavía queremos hacerlo. Si se usa después de haber pensado, analizado y batallado con un problema, puede ser una herramienta increíble. Pero si se usa para evitar ese proceso, simplemente apaga la mente. Y todo esto nos lleva a la única salida posible de este laberinto. Y no es una salida tecnológica, es filosófica. Necesitamos un cambio radical en nuestro enfoque. Pensemos en esto un momento. ¿De qué sirve memorizar un montón de fechas si no se entiende cómo el pasado nos afecta hoy? ¿De qué sirve pasar un examen de matemáticas si al final se termina odiando una de las ciencias más fascinantes? ¿O sacar 10 en español si no se desarrolla un pensamiento crítico para no caer en noticias falsas? La única salida real es dejar de pensar en llenar cubetas y empezar a encender fuegos. Es apostar por despertar la curiosidad, el deseo genuino de aprender. Porque si el motor es ese, si las ganas vienen de adentro, usar la IA como atajo pierde todo el sentido. Sería como pedirle a alguien que se coma nuestro platillo favorito por nosotros, un completo disparate. La verdadera medida del éxito de la educación no debería ser cuántas cosas se logran memorizar, sino en cuántas materias se logra despertar una verdadera pasión. Porque el conocimiento se olvida, pero la marca que deja un profesor que te encendió esa llama, esa es imborrable. Y justo ahí, incluso en este mundo tan de cabeza, es donde todavía reside la esperanza.